Hola amigos de YouTube, ¿qué tal están? Espero que estén de lo mejor. Como habrán visto en el título del video, hoy les traigo tips y consejos para que ustedes puedan subir rápido los niveles de experiencia dentro del juego. Primero que nada quiero mandarle un gran saludo a mis nuevos suscriptores: Trextrek RD, Pablo Madness, Luis Alférez y creo que me faltaron muchos más, pero la verdad es que YouTube no me proporciona todos los nombres. Si faltó tu suscripción, déjamelo en los comentarios, la tendrás en el siguiente video. Sinceramente, muchas gracias a todos los que se hayan suscrito, se los agradezco bastante. Dicho esto, ahora sí, vamos al video. El sistema para brindarnos experiencia ha estado cambiando dentro de las últimas actualizaciones. Si recuerdan, la temporada anterior teníamos las tarjetas perforadas, las cuales para mí eran muy buenas, pero sin embargo cuando tú terminabas de completar una tarjeta perforada era muy difícil conseguir más experiencia. Por tal motivo, Fortnite decidió implementar las monedas de experiencia dentro del juego. Estas monedas podrían ser encontradas en lugares específicos dentro del mapa. Además, las podíamos encontrar en diferentes colores. Teníamos la verde, la azul, la morada y la dorada. Y dependiendo del color, era la experiencia que nos podía otorgar. Para esta temporada, la moneda dorada, que era la que nos daba más experiencia, ha sido removida, o por lo menos yo no la he encontrado, porque normalmente se encontraba dentro de las cámaras donde podíamos encontrar armas y objetos. Y bien, ahora vamos a concentrarnos en el objetivo del video. Estos consejos los he sacado yo dentro de mi experiencia en el juego. He estado jugando muchas partidas y la verdad he estado comparando qué acciones nos permiten conseguir más experiencia en el juego. Y bien, el primer consejo que les voy a dar, el cual sería el típico: sigue jugando, juega mucho. Obviamente si tú juegas mucho, los niveles de experiencia que consigas se acumularán y al final del día tendrás muchos más niveles. El segundo consejo que te doy es: juega en refriega de equipos. Sé que es un modo de juego que no tiene el agrado de muchos, pero debes de tener en cuenta esto. Cuando juegas en una partida pública, podrías encontrarte jugadores que juegan mejor que tú, lo cual significa que podrías morir al principio de la partida y la verdad esto es muy frustrante. Además, a menos que seas un jugador súper competitivo, conseguirás muchas eliminaciones. Las eliminaciones son algo que nos otorga bastante experiencia. Sin embargo, si juegas en partidas públicas, no podrás conseguir muchas. A eso hay que agregarle que tenemos mucho tiempo de juego muerto. Normalmente, si quieres llegar al final de la partida, muchos optan por campear. Entonces pasas mucho más tiempo buscándolos que eliminándolos. Por otro lado, en modo refriega de equipos todo es mucho más dinámico. Tenemos la posibilidad de reaparecer. Esto da como resultado que podrás conseguir muchas más eliminaciones, lo que obviamente te dará más experiencia, además de ser una muy buena práctica o calentamiento. El tercer consejo que te doy es: lootea mucho. Tal vez ya te hayas dado cuenta de que cuando abres un cofre o una caja de munición, automáticamente se nos otorga algo de experiencia. Pues bien, puedes aprovechar esto y abrir todos los cofres, suministros, cajas de munición, aunque no los necesites, ya que entre más lo hagas, más experiencia acumularás. Como ya sabes, en modo refriega de equipos el loot es mucho más grande. Además, las cajas de suministros nos sobran por montón. Otro consejo que te puedo dar es acerca de los desafíos semanales y diarios. Utilízalos muy bien, ya que estos nos dan bastante experiencia. Te recomiendo entrar todos los días al juego para que entres y cheques los desafíos diarios que Fortnite nos está otorgando, así como los de cada semana, que esos son los que nos dan más experiencia y la mayoría no son muy complejos, pero suelen darnos mucha experiencia. Utilízalos para subir muy rápido de nivel. El siguiente consejo es bastante obvio. Como ya saben, tenemos las monedas que nos otorgan experiencia. Les sugiero que vayan por las de color morado, ya que esas son las que suelen darnos mucha más experiencia, pero no descarten ir por las demás. Siguiendo con los consejos, les voy a dar uno que no muchos saben: es aprovechar al máximo el subidón de nivel, el cual llega a activarse cuando dejamos de jugar el juego por lo menos un día. Podemos ver nuestra barra de experiencia en la parte de abajo de color amarillo. Este es un momento clave, ya que las monedas, desafíos, eliminaciones y todos los consejos que ya les di y que les voy a dar todavía aumenten a mucho más. Creo que esta es una de las mejores maneras para poder subir de nivel para las personas que no suelen ser muy activas en el juego, pero les interesa completar el pase de batalla. Continuando, ahora pasamos a los consumibles. Ahora en esta temporada tenemos muchos más consumibles. Pueden ser encontradas en diferentes partes del mapa, como manzanas, lechuga, maíz, las setas y vaya, en fin, son muchas. Muchas de ellas suelen darnos un poco de experiencia, pero como ya les había dicho antes, si aprovechas el subidón de nivel, la experiencia aumentará mucho más y recibirás un poco de vida o escudo extra en tus partidas. Otro mini consejo que te puedo dar es que al momento de recolectar materiales para la construcción, golpees los puntos débiles, ya que una pequeña racha de golpes en estos puntos puede darnos un poco de experiencia. Como último consejo, quiero sugerirte que juegues con amigos, ya que si juegas con ellos y ellos
ellos tienen el pase de batalla, este suele darte un pequeño extra para todos los del equipo. Además que puedes pasar un gran rato jugando con ellos. Tocando este punto, quiero agradecerles a mis amigos que aparecen aquí, que me ayudaron a grabar este pequeño video. Como un consejo, puedo sugerirte que estés constantemente completando las tarjetas perforadas de esta temporada, ya que suelen darte mucha experiencia. Puedes encontrar muchos tutoriales en YouTube de cómo hacerlo y yo te sugiero que lo hagas. Bien amigos, hasta aquí el video tutorial de hoy. Si te sirvió, por favor déjame un like. Si tienes dudas o sugerencias, no olvides dejármela en los comentarios. También te invito a que te suscribas y actives la campanita, ya que de esta manera podré saludarte en mi próximo video. Sin nada más que decir, se despide su amigo de Johnny Gabe. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.